Y para mí, y creo que para muchos, no es un tema muy complicado. Es algo muy sencillo si entendemos bien lo que es el problema de fondo, ¿no? Y yo, en una frase, identifiqué, en mi opinión personal, lo que es el problema que intenta responder ese tema. Y el problema es si existe una ética aceptable para el hombre contemporáneo. Si hoy en día podemos hablar todavía de una ética razonable y aceptable. Y sí, porque sí, y si no, ¿por qué no? Y quizá otra pregunta también que se apunta a ese problema es si el bien moral es algo objetivo o subjetivo. Y creo que los últimos 500 años los diferentes filósofos han intentado entender la experiencia moral de cada uno y buscar el fundamento moral dentro de cada uno. Entonces, empiezo mi exposición hablando primero de los problemas o los filósofos más conocidos que han tratado de solucionar o explicar la experiencia moral. Y ahí en su librito de los temas también pueden seguir los filósofos que mencionan. El primero empieza con Hobbes. Y Hobbes creía mucho en el autoritarianismo y el contractualismo, que es una sociedad donde nadie se puede ponerse de acuerdo con el otro y los demás de lo que es el recto camino. Pues hay que aceptar una autoridad, un cierto gobierno, que ellos dictan todo y se imponen y ya. Y hay que pues aceptarlos y seguir todo lo que les diga. Pero el que sigue es Hume. Y Hume es un creyente en el emotivismo, que cada uno sigue lo que le conviene, ¿no? Lo que le agrade. Pero es más conocido Hume por esa teoría que ya hemos estudiado antes, que es el argumento what is, que el deber no sigue el ser. Eso significa que el bien que tengo que hacer para realizarme no viene necesariamente de mi natura, ¿no? De lo que soy. Entonces no tengo ningún fundamento sino mis preferencias y emociones, etc. ¿No? Y después de Hume viene Kant, porque Kant sigue tratando de entender eso, ¿no? La relación entre el bien que tengo que hacer, ¿no? Y mi autonomía, mis preferencias, mis gustos, porque no se ve claramente una relación aceptable entre los dos. Por eso Kant buscaba un fundamento puro de la ética, de la experiencia moral. ¿Cuál sería la mejor base de fundar mis opciones, mis actos morales, ¿no? Y él llegó a presentar una ética deontológica, que sí es verdad que la ética o el deber no sigue algo empírico, sino se basa totalmente en la razón subjetiva, pero a la misma vez es una razón que cada persona tiene dentro de sí. Y hay que llegar muy en el fondo de cada uno a su propia razón
y de ahí sale el propio deber. Entonces no depende de lo que alguien me dicta o me impone, sino lo que yo pueda descubrir por mi propio uso y entendimiento de mi propia razón, ¿no? Y de ahí él saca el imperativo categórico, y luego les voy a explicar lo que es cuando ya llego a las lecturas obligatorias. Y pues ahora estoy pasando generalmente, rápidamente, por los filósofos que han presentado sus teorías. Y después de Kant viene Jeremy Bentham y John Stuart Mill, quienes dijeron que si cada uno basa su propia ética, sus propios actos morales en lo que él subjetivamente entiende y lo que él subjetivamente quiere hacer, la única manera de que nadie se pelee con el otro y que haya paz y concordia, ¿no?, entre todos, es creer en el principio de la mayor felicidad, ¿no? Voy a hacer todo lo que yo quiero hacer, pero sin perjudicar o sin hacer daño a mi prójimo. Él también va a actuar así. ¿Cómo se llama el principio, perdón? El principio de la mayor felicidad. Pero al final ponen otro término que es el utilitarianismo, ¿no? Si yo quiero realizar mi bien y el otro quiere realizar su bien, ¿no?, lo más importante es lo que yo quiero hacer. Y la otra persona para mí no es solo un medio para realizar lo que yo quiero hacer. Entonces caen los dos en el utilitarianismo, ¿no? Que la dignidad humana se reduce, digo, no la mía, pero la de la otra, ¿no?, de la otra persona, que para mí tengo que afirmarme, pero por casi despreciar el otro, ¿no?, o verlo como medio, como alguien que me puede ayudar para alcanzar lo que yo quiero. Y explicando el utilitarianismo rápidamente, decía el padre Fernando Pascual que hay tres puntos importantes del utilitarianismo. El primero es la aseguración de los bienes básicos de la sociedad. Toda la sociedad tiene que asegurar que todos están recibiendo lo mismo y lo necesario. El segundo es la autonomía, que nadie se siente controlado, presionado por el gobierno, ni por la sociedad, ni por la cultura. Cada uno puede realizarse en la manera que quiera, ¿no? Es afirmarme por mi autonomía. Y el tercero y el último punto del utilitarianismo es buscar la propia satisfacción y felicidad. Entonces, mi experiencia moral en la sociedad, en la comunidad, es para buscar mi propia felicidad. De hecho, dice Alasdair MacIntyre, si reflexionamos un poco sobre el mundo de hoy y la situación del moral de hoy, es un mundo muy utilitarista, ¿no? Es un mundo donde los tres puntos se ven claramente. El gobierno nos da el necesario que queremos, nos da autonomía y nos deja buscar nuestra propia felicidad y satisfacción, sin necesariamente seguir o obedecer ninguna norma o regla. Dice Alasdair MacIntyre que el desarrollo de esas teorías morales llega hoy en día en un utilitarianismo, ¿no?, que Nietzsche, que es el último filósofo que les voy a hablar, está de acuerdo con eso, pero va más para allá, más allá. Y el punto de Nietzsche, Alasdair MacIntyre, es que Nietzsche absolutiza el concepto que no existe la verdad.
solo existe la voluntad absoluta. Entonces, sí, en ciertos aspectos hay que respetar al otro, la otra persona, hay que obedecer algún orden en la sociedad, pero al final del día lo que tú quieres hacer es lo que puedes, lo que, no sé cómo decirlo, pero haz lo que quieras, es lo que dice Nietzsche, porque la única verdad que existe es tu voluntad al poder, no will to power, ¿no? Y no hay ninguna base, ningún fundamento de ninguna norma, ni regla, ni bien moral. Entonces, empezando con Hobbes en 1588 y terminando con Nietzsche en 1900, etc. El esfuerzo de entender lo que es la experiencia moral y el bien moral termina en la nada, ¿no? El nihilismo, que dice Nietzsche que no existe ninguna verdad de lo que somos, de lo que debemos hacer, y la única cosa que podemos saber es que tenemos una voluntad y una autonomía absoluta. Entonces, esa es una historia y les invito a buscar fuentes personales con cuales pueden enriquecerse y profundizarse bien en este tema. Y ahora quisiera darles la solución que yo personalmente he encontrado a responder a esos filósofos. Y me ha ayudado mucho el curso del Padre Villagrasa el semestre pasado, y les invito a repasar sus apuntes, porque creo que ahí se encuentra la respuesta, ¿no? Que es una respuesta muy en línea con Santo Tomás y Aristóteles, ¿no? Y ahora mismo voy a dibujar un diagrama de la respuesta que quisiera dar. Esta respuesta corresponde ya con el cuadro sistemático. Ya no se está hablando ahora del cuadro sistemático. Sí, exactamente. Sí. Sí, tenemos que usar el cuadro histórico al cuadro sistemático. No sé si quieres ver. Empiezo la respuesta con la experiencia moral. Les invito a leer, que me ayudó mucho, la introducción en el Piedad Esplendor y los números que nos ha mencionado el Padre Villagrasa.
creo que entre 38 y números 38 y 45, si no me equivoco, pero la experiencia moral es algo que todos los filósofos están de acuerdo, ¿no? Modernos, contemporáneos, nosotros, los que objetan, que el hombre en su experiencia moral siente una necesidad, un deber, ¿no? Un deber de hacer algo para realizarse, ¿no? Hacia un fin. Y nos confirma Aristóteles en su Ética Nicomaquia cuando dice que todos los actos del hombre, de la persona, son o lo hacen hacia un fin, para una realización, un cumplimiento de sí mismo. Y lo define Aristóteles, o dice Aristóteles que ese fin es lo mismo que el bien. Y lo pueden leer en la Ética Nicomaquia, el primer libro. Y entonces entendemos el bien como el fin del hombre. Y dice Aristóteles que todo lo que hacemos, lo hacemos para llegar a nuestro fin, para alcanzar el bien que queremos, ¿no? Y de ahí, si partimos de la experiencia moral, ¿no? Reflexionando sobre esa experiencia, llegamos a conocernos lo que es propio de la persona humana. Entendemos un poco mejor lo que es nuestra natura, ¿no? Y nuestra natura, también podemos decir que somos animales racionales, ¿no? Racionales. Somos animales, pero racionales. Significa que con la experiencia moral podemos ver en acción dos facultades que pertenecen a nuestra natura humana, que son la razón, nuestra razón y nuestra voluntad, ¿no? Que actúan como parte de la natura humana para el fin, para nuestro fin, para nuestro bien, ¿no? Y nos dice Aristóteles y Santo Tomás que la razón está abierta hacia la verdad, el conocimiento de las cosas como son, ¿no? Y la voluntad está abierta al bien, ¿no? A lo que me da felicidad. Y de hecho, en la Ética Nicomaquia, Aristóteles habla mucho de la felicidad, lo que es. Y aquí dice que la felicidad es la mejor, la más noble y la más agradable en este mundo. No dice si es un concepto, si es un objeto, pero por lo menos es objeto de nuestra actuar humana, de nuestras acciones, ¿no? Es llegar a esa felicidad. Entonces dice y afirma que el hombre quiere ser feliz, ¿no? Y dice Aristóteles que la felicidad solo se logra en llegar al bien, en poseer el bien. Entonces, si por la experiencia humana a experiencia moral podemos darnos cuenta de la existencia de la razón y de la voluntad, que todavía hasta este punto todos los filósofos están de acuerdo, ¿no? Que existe la razón, existe la voluntad. Y por la voluntad, ¿no? se experimenta nuestra autonomía, ¿no? Y hasta ese punto todos los filósofos están de acuerdo, la libertad, ¿no? Que el hombre, por su propia cuenta, actúa como él quiere, como él ve la acción necesaria, ¿no? Y actuando hacia la verdad y el bien, da a nuestras acciones un valor moral, ¿no? Y ahí en la suma, Santo Tomás hace una distinción entre los actos humanos y los actos naturales. Sí. Actos del hombre y actos humanos, ¿no?
y que los actos humanos son los actos que el hombre hace hacia la verdad y el bien, ¿no? Perdón, que me olvidé una cosa. Y ese valor moral de nuestros actos también nos revela la dignidad humana. Por tener una razón y una voluntad que actúan hacia la verdad y el bien, ese funda nuestra dignidad humana, ¿no? Que tenemos sus facultades para llegar a la verdad y el bien, ¿no? Y nos eleva encima de todas las criaturas en este mundo, ¿no? Ahí se pone nuestra dignidad. Entonces, hasta ese punto, todavía todos estamos de acuerdo y los filósofos también. Pero empiezan los problemas cuando ya empiezan a entender el deber moral, ¿no? Si es verdad todo eso, ¿no? ¿Cómo se entiende una obligación de parte nuestra para cumplir algo, para realizar algo, para seguir un cierto camino, ¿no? Pues de ahí también el deber moral viene la ley moral, ¿no? Si existen leyes, normas, reglas que el hombre tiene que hacer y cumplir, ¿no? Por ejemplo, yo diría que Nietzsche ya no acepta la verdad, ¿no? Que Nietzsche ya no cree en esto. Si Nietzsche ya no cree en esto, tampoco cree en esto, y en esto, y va por el otro lado, eso le afirma la libertad, ¿no? Y Kant diría, pues, que todo esto, el deber moral y la ley moral, regresa a la razón propia, ¿no? Y de hecho, ¿quién afirma la ley moral? El Estado, ¿no? Autoridad, tradiciones, ¿no? La comunidad, el polis, como dice Aristóteles, ¿no? Ellos promueven la ley moral, el deber moral, de acuerdo con la verdad y el bien, pero si Kant dice que hay que realizar la propia razón para seguir el recto camino, pues esas circunstancias, este contexto moral, el contexto moral ya no vale, ¿no? Entonces caemos otra vez en el utilitarianismo, ¿no? En Mill y Bentham, porque si esas circunstancias externas, que son nuestros prójimos, nuestras familias, etc., todos los que nos ayudan a cumplir el deber moral, pues no vale, y caemos otra vez en el subjetivismo, ¿no? Que cada uno actúe por su cuenta, ¿no? Entonces esas son las explicaciones de los problemas, ¿no? Pero seguimos tratando de dar la respuesta. Es un poco complicado, pero en vez de regresar a la razón, ¿no? Y en vez de absolutizar la libertad, nos enseña Aristóteles Santo Tomás que el fundamento de la verdad y del bien no se encuentra en nuestra propia razón y voluntad, porque nuestra propia razón y voluntad es solo una participación en lo que es la verdad y el bien, ¿no? Porque si todos compartimos en la experiencia moral, donde nos damos cuenta de una cierta participación en la razón, usando nuestra propia razón y voluntad hacia la verdad y el bien, ¿no? La verdad y el bien no vienen de nosotros, ¿no? Si todos estamos actuando hacia un bien, hacia la verdad,
pues el bien, la verdad, tiene que venir de otra causa, otro principio. Entonces, dice Aristóteles que la verdad y el bien que queremos, ¿no?, se encuentra, ¿no?, en el fin. Por eso él propone la teoría de la eudemonía, ¿no?, como lo que todos los hombres, a donde todos los hombres quieren llegar, que es la autorrealización, que es la felicidad eterna, que es el cumplimiento o realización de mi ser, es la posesión del bien, pero es la posesión de la verdad del bien, que es el bien moral, ¿no? Y Santo Tomás introduce que pues ese bien moral es el fundamento de todo el bien, toda la verdad, lo ponemos en nombre de Dios, ¿no?, como principio. Digo, por ahora digamos que Dios es el fin moral, ¿no? Dios es el fin moral, a donde todos queremos llegar, todo el bien que queremos alcanzar. Pero dice Aristóteles, el fin como objeto también es principio, porque el hombre para empezar a actuar hacia un fin, y de alguna manera tiene el fin como principio y motivo principal de sus acciones, ¿no? Entonces, la experiencia moral no empieza con el hombre, de hecho, empieza con el principio, ¿no?, en una cierta manera, ¿no?, que es Dios. Entonces, como yo veo la situación, el hombre se ubica entre el principio y fin. De una manera podemos decir que está de paso por esta vida, ¿no? Está de paso, está en camino y hasta el fin, ¿no? Espero que la expresión haya sido un poco claro, pero yo intenté explicar lo que yo entendí del curso de Pai Villagasa, y si eso no les ayudó, les invito a revisar sus propios apuntes para entender el proceso de la experiencia moral hacia Dios, y quizás podría añadir una cosa que dice McIntyre. Una cosa que dijo McIntyre, que a mí me gusta mucho, quizás lo pueden añadir en su examen, es que McIntyre valora mucho esto que él llama el contexto moral. Contexto moral, ¿no? Porque Kant se queda solamente en la razón, y muchos filósofos quedan solamente en la voluntad, ¿no? Y de ahí caen en el racionalismo, caen en el subjetivismo, ¿no? Hasta que Nietzsche dice que no hay verdad, ¿no? Y Aristóteles y Santo Tomás hablan de la verdad, hablan del bien, hablan del bien absoluto, ¿no? Y usando todos esos conceptos, ¿no?, con la gente de hoy, porque McIntyre es un eticista contemporáneo, McIntyre dice que es muy difícil responder a esos argumentos con esos argumentos, porque son conceptos, ¿no?
no es una manera de entender las cosas. No, digo, para un cristiano, para un filósofo no son conceptos, también se entiende que se puede llegar al bien absoluto, pero tratando de dar respuesta a nuestro problema, que es si existe una ética aceptable para el hombre contemporáneo, MacIntyre, junto con esa teoría, ¿no?, añade el contexto moral, que son las tradiciones, ¿no?, que son la vida comunitaria, que son las normas, ¿no?, las normas, etc. Y también él añade el desarrollo histórico. Para que sepan, MacIntyre escribió 3 libros para explicar todo eso. After Virtue, ¿no? Whose Justice, Whose Rationality y 3 Rival Versions. Pero es un set de 3 libros que explican o tratan de defender ese argumento, esa teoría de Aristóteles y Santo Tomás, pero basada en el contexto moral, ¿no? Dice MacIntyre que el problema de esos filósofos que creen mucho o absolutizar mucho la razón, la voluntad, etc., empezaron con ellos empezaron con la experiencia moral, ¿no? Y de ahí seguían una historia del desarrollo y querían entender la persona humana y llegaron a absolutizar la razón o la voluntad, el subjetivismo, etc., ¿no? Y aquí quizá podemos poner a Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Y la respuesta que MacIntyre da, ok, hay que considerar todo esto, ¿no? Pero hay que regresar a la experiencia moral de hoy. Y las tradiciones, las comunidades, las normas, la historia propia de cada país, de cada cultura, manifiesta una cierta coherencia con lo que dice Aristóteles y Santo Tomás. ¿No? Por ejemplo, es natural, ¿no?, en todas las sociedades que el hombre se case con una mujer, ¿no? O es natural que el hombre tiene un sed hacia el sobrenatural, hacia un bien verdadero, absoluto, etc., ¿no? Entonces, dice MacIntyre, si reflexionamos un poco sobre la historia, la cultura, la tradición, las normas que ya existen en cada sociedad, pues sin duda es muy coherente con lo que dice Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Entonces es un círculo completo, ¿no? Por eso escribe After Virtue. Virtue refiere mucho a la filosofía de Aristóteles, ¿no?, que por ejercitar la virtud uno llega al bien, a la felicidad, etc. Pero él dice After Virtue, dopo la virtud, después de la virtud, ¿no? ¿Qué es? Después de la virtud hay que regresar al contexto histórico, contexto empírico, ¿no?, para dar más peso a la teoría, ¿no? Esa es la contribución desde MacIntyre. Y gracias por escuchar mi rollo. Una pregunta en el cuadro sistemático, yo sí quería comentar algo rápido. Es la pregunta número 7, cuando pregunta si el cristianismo es coherente y si es la única o la mejor respuesta que se puede dar a esta ricerca, ¿no? Si es el... Indagación.
investigación, si el cristianismo es la única manera de llegar. Yo a este momento no puedo decir que sí, pero sí lo que yo puedo decir después de mis estudios y reflexión es el concepto de Dios cristiano, Jesucristo y Dios, es que es un Dios personal. Que es sin entrar en la teología, que me gustaría, entendemos por un Dios personal, es que es un Dios, ¿no?, que también, ¿no?, muestra, ¿no?, alguna razón y voluntad. Digo, no es un Dios que no entendemos, ¿no?, por su encarnación, por Jesucristo, que también tenía una razón y una voluntad. Pero sin hablar mucho de Cristo, vamos directamente a Dios. Y el Dios cristiano es un Dios que para nosotros, ¿no?, es el bien absoluto, que dice Jesucristo que es la verdad absoluta, ¿no? De hecho es Él, ¿no?, absoluta, ¿no? Entonces, el bien y la verdad, filosóficamente hablando, es muy coherente con nuestro Dios, ¿no?, en el cristianismo. Entonces yo diría que lo más probable es que sí, ¿no?, porque el Dios al que todos los cristianos creen es lo mismo, el bien y la verdad absoluta, ¿no? Y en ese sentido es un Dios personal, ¿no? Creo que todas las demás preguntas son un poco fáciles a responder del cuadro histórico sistemático, entonces no les voy a decir mucho más. Quisiera comentar un poco sobre las lecturas obligatorias. Yo leí todas, de hecho, dos eran parte de mi tesina. Aristóteles, Nicomaquia, Ética Nicomaquia. Es una lectura muy sencilla, muy corta, muy breve. Él habla de la felicidad y del fin, ¿no? Es casi como el principio de, ¿cómo se dice?, non-contradiction. Que todo acto humano se hace hacia un fin, ¿no?, para llegar a un fin. Entonces es muy básico la lectura y creo que les ayuda a entender el fin. La lectura más larga es la de Santo Tomás. Son como 12, 13 preguntas. Las primeras 5 preguntas él habla del fin. Entonces trata de conectar lo que él entiende del fin con lo que dice Aristóteles. Y de hecho él va más allá, ¿no? Habla muchísimo más del último fin, que es Dios. Y me viene en mente lo que dice MacIntyre sobre la diferencia entre Aristóteles y Santo Tomás, que es muy interesante. Aristóteles se enfoca mucho más en esta vida presente, ¿no? Dice Aristóteles que para ser feliz hay que vivir bien, hay que vivir la virtud, hay que contemplar la verdad. Pero él casi está satisfecho que el hombre lo hace aquí en esta vida, ¿no? Un hombre puede encontrar la felicidad haciendo todo eso aquí, ¿no? Pero dice Santo Tomás, no se puede. En esta vida no se puede llegar a la felicidad absoluta y eterna, ¿no?, que se viene después de esta vida eterna. Y la segunda diferencia entre Aristóteles y Santo Tomás, dice MacIntyre, es que Aristóteles enfoca mucho en el intelecto, la razón, la contemplación.
pero no toma mucho en cuenta el valor de la voluntad, ¿no? Y Santo Tomás da mucho valor a la voluntad del hombre, ¿no? No basta que el hombre ve el bien y piense el bien y quiere el bien, pero no actúa hacia el bien. No, Santo Tomás dice que la voluntad del hombre tiene una razón de ser, ¿no? Un fin propio que también le hace al hombre bueno, que le da su dignidad, que es el hombre puede actuar, ¿no?, voluntariamente hacia el bien. Entonces da mucho valor y dignidad a la propia voluntad del hombre, ¿no? Entonces lo podemos entender así, que la libertad del hombre no significa que el hombre quiere hacer todo lo que quiera, que la libertad del hombre, ¿no?, significa que el hombre también actúa hacia un fin y solo ejercita su libertad en cuanto actúa hacia su propio fin, el propio fin de su voluntad, que es el bien. Si no actúo hacia el bien, que es el fin de mi voluntad, pues no soy libre, ¿no? Digo, no soy libre en ese sentido. Digo, tengo también mi capacidad de decir no, que actuar de otra manera, pero así ya no es mi libertad humana, ¿no?, donde se basa mi dignidad y mi valor como persona. La pregunta número 2, 3 y 4 y 5, él habla de la felicidad, y ustedes pueden. Y es bastante claro, si ustedes leen directamente la respuesta y no pasan por los argumentos, es bastante claro, no hay que tener mucho tiempo, dedicar mucho tiempo. Las preguntas 18 y 19, él habla de los actos humanos, ¿no? Y hay 3 factores que definen un acto bueno o un acto malo. El primer factor es la intención, es el fin, es lo que el hombre quiere al final de ese acto, ¿no? El segundo es el objeto, que es lo que el hombre quiere hacer, ¿no?, el acto concreto. Y el tercero son las circunstancias que ayudan, los accidentes, que ayudan al hombre a hacer el acto, a actuar. No es un tema muy complicado tampoco. Y por último, los números 90 a 94 hablan mucho de la ley, ¿no? Y ahí Santo Tomás expone 3 leyes, 4. La primera ley es la ley eterna, ¿no?, que es la razón divina que gobierna el universo. La ley natural, que es nuestra propia participación en la ley eterna, ¿no? La ley humana, que es una concretización, una aplicación práctica de la ley natural. Por eso escribía antes que las leyes del mundo, de cada sociedad, tienen que ir junto con la ley natural, porque si no nos ayuda a llegar a nuestro fin, ¿no? Y por último, la ley divina, que no sé si lo entiendo bien, que creo que son las leyes divinas que por la revelación Dios nos ha mostrado, ¿no?, por las tradiciones y religiones. Y les hablo un poco sobre la fundación metafísica de Kant, de las costumbres. Y leí todo el libro, pero solo creo que les requieren leer 9 números. Ahí se ve cómo Kant llega a un fundamento, en su opinión, puro, una explicación pura del deber moral, porque el hombre tiene que actuar en una cierta manera, y él lo funda en la razón.
la pura razón, ¿no? Y se expresa en la razón práctica, ¿no? Y ustedes pueden ahí ver cómo él define el imperativo categórico y dice, obra como si tu máxima o tu ley, tu deber, debería servir al mismo tiempo de ley universal para todos los seres racionales. Y mi manera de entender eso es, ¿cómo puedo saber si esa acción me conviene o no me conviene? O si debo hacerlo o no. Y Kant dice que le conviene y le ayudaría si esa acción se puede aplicar universalmente a todas las razones humanas, ¿no? Por ejemplo, por eso Kant está contra el suicidio, porque aunque a mi razón me conviene el suicidio porque ya no quiere vivir, me cuesta mucho, sufre mucho, no lo puede aplicar universalmente a todos los seres humanos por su propio uso de su razón, ¿no? Ese es más o menos porque Kant no es tan fácil de entender. Ahí explica y también Kant llega a una conclusión que la dignidad humana se basa en la autonomía, ¿no? Dice que la fundación de la dignidad humana es la autonomía. En un cierto sentido es verdad, que lo que nos da nuestra dignidad es nuestra libertad, ¿no? Yo prefiero libertad que autonomía, libertad, porque la libertad nos permite llegar a actuar hacia un bien, hacia la verdad, hacia el fin, ¿no? Pero no es absoluta. Y por último, la última lectura es el utilitarianismo de J.S. Mill. Y ahí solo él explica, es un rollo, digo, es un británico que dice muchas cosas, pero solo quiere decir una cosa. Y creo que el punto de los 2 capítulos que nos piden leer habla del principio de la mayor felicidad, the Great Happiness Principle, donde él explica la mejor manera de vivir la moral, ¿no? la ética, que ya les he mencionado los 3 puntos, ¿no? Los bienes básicos, la autonomía y la satisfacción y la felicidad. Y es la situación de hoy, creo, el utilitarianismo. Y ahí también se junta el emotivismo, el relativismo, ¿no? Y la voluntad absoluta de cada persona. Pues es todo, no sé si hay alguna pregunta, si